comenzar por dengue. ¿Qué nos puede decir sobre el dengue? ¿Qué es el dengue a nivel general? Okay. El dengue es una fiebre hemorrágica, ¿okay? De origen viral, ¿sí? Se ha hecho muy frecuente en nuestro país desde el año 91. Y bueno, constituye en ocasiones causas de hospitalización. ¿Cómo se transmite el dengue? El dengue se transmite a través de vectores, en este caso de mosquitos. Estos mosquitos se conocen como patas blancas o Aedes aegypti. Cuando hablamos de vector, es el transporte, el que lleva el virus. Lleva el virus, exacto. Es la única manera de transmisión. Claro, es la única forma. No se puede transmitir de persona a persona. Muy bien. Cuando hablamos de dengue, doctora, podemos verlo como tipos. Hay tipos de dengue. Sí, una cosa es la clasificación y otra cosa son los serotipos de dengue. Es decir, la cantidad de virus de dengue con sus variaciones son 4. Venezuela tenía 2 hasta hace unos pocos meses, en donde, bueno, se introdujeron al país el tipo 3 y 4 desde el sur, ¿no? Hubo una epidemia bien importante en la Argentina, Chile, todo esto, Brasil, y de allí llega a Venezuela el tipo 3 y 4. Ok, cuando hablamos referente al dengue clásico hemorrágico, estamos hablando de tipos. Claro, estamos hablando de formas clínicas del dengue. Ok. ¿Cuál sería esta forma clínica? Ok, básicamente la clasificación ha cambiado en múltiples ocasiones por la Organización Mundial de la Salud y hoy día tenemos algo que se llama fiebre dengue, que digamos que es este dengue clásico que conocemos como clásico, donde hay fiebre, disminución de plaquetas, pero el paciente no tiene mayor repercusión. ¿Ok? Está el dengue grave, ¿sí? Que nosotros lo conocíamos anteriormente como el dengue hemorrágico, y finalmente el shock dengue, que estos son pacientes que sí necesitan cuidados intensivos, un servicio de cuidados intensivos. Ok, entre uno y otro, ¿cuál sería la sintomatología de este paciente? Las diferencias son enormes, ¿ok? La fiebre dengue, como dije, son pacientes que tienen fiebre, cefalea, dolor de cabeza, malestar general, postración, son pacientes que te dicen, no me puedo levantar de la cama, doctor, o sea, tengo muchísimo dolor, por eso antiguamente la llamábamos la revientahuesos, ¿no? El dengue hemorrágico se caracteriza porque hay evidencias de hemorragia, no tienen que ser grandes, ¿sí? Puede ser solamente una hemorragia gingival, es decir, cuando nos estamos cepillando los dientitos, o cuando estornudamos de pronto que tengamos algún sangrado nasal. Ya cuando hablamos de shock dengue, ¿okay? Que es el que más nos preocupa, es en donde hay repercusión hasta hemodinámica, es decir, cifras tensionales bajas, la frecuencia cardíaca súper elevada, el paciente por mucho que le coloques líquido, entonces hace o genera algo que se llama tercer espacio, que es que el líquido que le pones a través de la vena se va hacia otro lado, ¿ok? Y esto constituye un problema gravísimo con él. Yo en este momento presento los síntomas. ¿Qué es lo primero que debo hacer y qué no debo hacer? Lo primero que debemos hacer ante cualquier síntoma, como dije, porque son síntomas en específico, es suspender cualquier medicamento que pueda constituir una hemorragia futura, ¿no? En este caso, entiéndase como aspirina, algún anticoagulante, ¿ok? En este momento tenemos un brote de dengue, entonces digamos que es el momento indicado para hacerlo, ¿sí? Lo segundo sería pues acudir al médico cuando ya tenemos más de 72 horas con la sintomatología. Sobre todo si empezamos a tener manifestaciones hemorrágicas, ¿no? ¿Quiénes son las personas que más deben acudir al médico? Aquellas en los extremos de la vida. Los niños pequeños y los adultos mayores. Ok, ¿alguna enfermedad de base, en el caso de los adultos, de personas mayores, que empeore posiblemente alguno de estos tipos de dengue? Claro, por supuesto, los pacientes con hemofilia, alteraciones o distrasis sanguíneas, es decir, pacientes que sufren y que ya tienen tratamiento con hematología, son pacientes que probablemente van a tener muchas más manifestaciones de sangrado y pues se nos pueden complicar muchísimo más. ¿Algún fármaco que posiblemente no debemos consumir, así sea el clásico o el hemorrágico? No, ahora tiene otro nombre. Sí, ahora tiene dengue grave. Okay. ¿Cuál sería el fármaco que no se debe consumir? Si es que ningún tipo de AINES, entiendas, ibuprofeno, diclofenac, meloxicam, ningún tipo de esos medicamentos y evidentemente pues la aspirina y los anticoagulantes en general. Tenemos algunas preguntas a través del 0424-209-5442. ¿Existe algún tipo de paciente de riesgo cuando presenta dengue? Ya esto lo conversamos, pero podemos reforzar. Sí, los pacientes que tengan discrasias sanguíneas o enfermedades hematológicas tienden a hacer manifestaciones mucho más graves, también como las personas mayores, los adultos mayores y los niños pequeños menores de 5 años. Me preguntan cómo puede ser la alimentación en una persona con gastroenteritis.
Bueno, es un temazo porque depende del tipo de gastroenteritis. Gastroenteritis es una entidad en donde cursa el paciente con fiebre, vómitos y diarrea, ¿ok? Y las causas son múltiples, desde virales, que son las más frecuentes, bacterianas o parasitarias. Entonces dependería un poquito de ello, pero básicamente estos pacientes tienen que ser alimentados con alimentos cocidos, nada de crudos, incluso los vegetales crudos no es lo ideal porque pues pueden estar un poquito más contaminados, ¿ok? Con bacterias, porque las bacterias están presentes en todo y es lo que llamamos flora bacteriana normal. Entonces, deberíamos darles alimentos bien cocidos, no deberíamos darle productos negros, entiéndase Coca-Cola, café, salsa de soya, salsa inglesa, con la que la mayoría de las personas aderezamos la carne. Muy bien, en cuanto a la hidratación, es importante. Es muy importante, probablemente sea lo más importante. Uno de los antiguos médicos del pasado decían que el agua es vida, y literalmente es así. Yo creo que una de las cosas que más nos ayuda con los pacientes son las hidrataciones. Pero la hidratación, porque hay deshidratación. Claro, cuando se presenta. hay deshidratación. Generalmente, sobre todo cuando cursan con más vómitos que diarrea, la deshidratación es mayor y la pérdida de electrolitos. Y los electrolitos son muy importantes, ¿sabías? Porque los electrolitos ayudan a que se mantenga el potencial de acción de la membrana celular y con ello el corazón puede latir, el cerebro puede seguir funcionando, etcétera, etcétera. Nos preguntan, ¿incrementa los casos de dengue y gastroenteritis? Sí, totalmente. En este momento vamos a tener picos de brotes. De hecho, los tenemos. Una última pregunta, ¿a qué especialidad debo acudir en caso de presentar dengue? Bueno, realmente, si son adultos, al infectólogo y al internista o al internista, y los pacientes pediátricos a los infectólogos pediatras o a los pediatras en general. Ahora pregunto yo, y continuamos con dengue. ¿Cuál es el tratamiento ideal para este paciente? ¿El del dengue? Sí, dengue. El tratamiento es sintomático. Okay. Cuando hablamos de tratamiento sintomático me refiero a hidratación, acetaminofén, tener cuidado con acetaminofén, porque hemos visto muchos casos de intoxicación por acetaminofén, la gente lo toma como loco, no. Hay una dosis máxima y la dosis máxima es 4 gramos al día para los adultos o los niños que pesen más de 40 kilos, ¿ok? Y esto es muy importante porque entonces el dengue también a su vez da un toque hepático, es decir, da un poquito de hepatitis. Entonces, si nosotros damos fármacos que son hepatotóxicos a una dosis muy alta, pues evidentemente pues vamos a complicar la situación. Otra de las recomendaciones a las personas cuando tienen dengue es que se bañen si tienen fiebre y ya han tomado, digamos que una dosis importante para las horas que van el día. Parece una tontería, pero no lo es. ¿Cómo evitar el dengue? ¿Cómo evitar el dengue? Pues hay múltiples formas de evitarlo. Lo primero es no tener reservorios de agua en las casas. Esto es complicado por los temas de los problemas que tenemos aquí a nivel nacional, ¿no? Lo segundo es tratar de utilizar mosquiteros y tela metálica en las ventanas o en las puertas o en las rejas, ¿no? A veces tenemos una reja, abrimos la puerta para que refresque un poquito el apartamento o la casa. Y tendríamos que tener entonces la tela metálica. Lo otro es los repelentes. Hay pulseras para los niños, las pueden conseguir en cualquier lado. Estas pulseritas son distintas, ¿no? Hay unas que duran 2 días, hay unas que duran 7 días, otras 10 días. Y con esa pulserita, por ejemplo, si es un niño alérgico y no le queremos colocar el repelente, se la colocamos, no huele a nada y el niño está protegido contra la picadura de insectos. Por ahora vamos a conversar sobre gastroenteritis viral. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Las causas más frecuentes de las gastroenteritis virales son el virus del Norwalk y el rotavirus. ¿Okay? Para el rotavirus, de hecho, vacunamos a los bebitos cuando tienen 2 o 4 mesecitos de edad y es, digamos que una enfermedad que cuando les da a los niños, pues wow, ameritan hospitalización. Y en el caso de los adultos o los niños preescolares, el Norwalk es muy importante. Es otro virus que también provoca muchísimos vómitos. Este provoca mucho más vómitos que diarrea. ¿Okay? Pero es una enfermedad completamente viral y el tratamiento también es de sostén. Ok, si hablamos que el dengue, el vector o el vehículo es el mosquito, ajá, en el caso de gastroenteritis, ¿qué lo transmite? Bueno, las gastroenteritis vienen a nosotros a través de alimentos contaminados. Okay. O sea, que es una vía que nosotros denominamos como fecal oral. ¿Sí? Que no solamente se ve en los campos, o sea, no, también en la ciudad. Eso es aquí en Caracas. Pero ¿y cómo llega todo eso aquí? Bueno, es complicado de explicar, pero básicamente es eso, o sea, cuando consumimos alimentos contaminados, ¿sí?
Y puede estar, si el bebé se enferma, pues la mamá y el papá se pueden enfermar también porque hay manipulación, ¿no? Las mamás somos las que les cambiamos los pañales a los bebés, se transmite a través de la contaminación con las heces fecales de una persona que esté enferma. Y bueno, eso es, digamos, que un ciclo bien complejo. ¿Qué órganos afecta la gastroenteritis? No, básicamente el tracto digestivo. Pero como te dije anteriormente, al haber deshidratación, hay pérdida de electrolitos y pues esto sí complica bastante. Pues la pérdida de potasio, sobre todo por los vómitos, constituye un problema a veces bastante complicado de manejar, sobre todo en los niños y en los adultos mayores, porque la restitución no puede ser tan rápida, no puede ser más de tantos miliequivalentes por hora, etcétera, etcétera. Y a su vez, el potencial de membrana depende de ello. O sea, el funcionamiento de todas nuestras células depende de ello. ¿Cuáles son los síntomas de la gastroenteritis viral? Vómitos, diarrea, fiebre. ¿Se parece mucho al de dengue? No, porque el dengue puede haber vómitos, pero usualmente no hay diarrea, ¿ok? Usualmente no hay diarrea y en el dengue digamos que el síntoma cardinal es la fiebre y el dolor de cabeza, ¿sí? En la gastroenteritis el síntoma cardinal son los vómitos y la diarrea. Nosotros como pacientes o padres, ¿cuáles son los cuidados en casa para este tipo de pacientes? ¿De gastroenteritis viral? Bueno, lo primero que debemos hacer para evitarlo es tratar de no contaminar con ninguna heces, comer alimentos que estén bien cocidos, como lo dije anteriormente, lavar bien los vegetales, que digamos que los consumimos crudos, ¿no? Normalmente. Y ya cuando la persona o el niño, cualquiera de nuestros hijos está enfermo por una gastroenteritis viral, pues lo primero es la restitución hídrica, es decir, la hidratación. Y si es que el paciente tiene intolerancia a la vía oral, entonces ya tienen que acudir al médico para que podamos colocar tratamiento endovenoso. Ok, ¿más o menos cuánto dura todo esto? Depende, sí, hay un límite entre 3, 5 días, pero hay pacientes que se nos complican mucho, que tienen deshidrataciones muy importantes, independientemente de que sea antes de los 3 días, deben acudir. ¿Hay tratamientos específicos? No. El tratamiento es meramente sintomático. Nos vamos un poco hacia atrás. Dengue. ¿Cuándo amerita transfusión una persona con dengue? Bueno, eso es una pregunta bien complicada a veces de responder, pero básicamente las personas que necesitan transfusiones son aquellas que tengan sangrados importantes o las personas que tengan menos de 10.000 plaquetas. ¿Esto por qué te lo aclaro? Porque en muchas ocasiones a veces tenemos estas disyuntivas con los colegas, le decimos, no, todavía no debemos transfundir y te voy a dar la razón de por qué. Porque durante el dengue se forman algo que se llaman anticuerpos contra las plaquetas. Entonces, si todavía no hemos llegado al límite que recomienda la OMS y nosotros colocamos transfusiones antes de tiempo, estimulamos al cuerpo a que forme anticuerpos contra las plaquetas y bajan aún más estas plaquetas. O sea que puede generar mayor sangrado. Muy bien. ¿Signos de alarma del dengue? Signos de alarma del dengue: dolor abdominal, dificultad respiratoria e hipotensión. Aparte del sangrado, ¿no? Evidentemente. ¿Puede recaer una persona, o sea, tuvo dengue, y al poco tiempo tener nuevamente presentar dengue, la patología? No, lo que generalmente sucede y la gente lo malinterpreta es que el dengue es una enfermedad viral que dura aproximadamente 6 a una semanita, ¿no? 6 días, una semanita. Pero después del dengue aparece algo que se llama astenia posviral o síndrome posviral, en donde las personas están en convalecencia, es decir, ya no se sienten mal, pero no tienen la misma capacidad física, no se sienten al 100% cuando están realizando sus actividades rutinarias. ¿Por qué hay tanta mortalidad de dengue en las Américas? Refuerza un poco. Ahorita porque se han introducido estos nuevos serotipos de dengue. De hecho, no hemos nosotros registrado muchos casos, pero también están las otras arbovirosis como Zika y chikungunya. Y de hecho el Paraguay registró 119 fatalidades por esto. Entonces eso nos preocupó mucho a Venezuela. Gracias a Dios no hemos tenido no se ha replicado estos mismos resultados en nuestro país. Por aquí nos preguntan qué opina de lavar las verduras y frutas con bicarbonato. ¿Eso es realmente efectivo o no? Bueno, fíjate, lo que más recomienda la OMS y CDC Atlanta, que es el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, es lavar los alimentos con agua corrida. Esto quiere decir, lo podemos colocar en un colador, sea lechuga, tomate, lo que sea, y dejar que el agua corra, ¿sí? O sea, no sumergirla, sino que el agua corra para que la libere de todos los microorganismos que probablemente contenga.